Vale, me imagino que sí. Me imagino que sí. Entonces dejamos unos cuantos minutos para que se puedan unir todos los participantes que hay. Seguramente, como siempre, ya sabemos que habitualmente no se van a reunir todos los participantes. Y no hay problema al respecto porque, como siempre, grabamos todo, os enviamos de toda este webinar que vamos a hacer, os enviamos tanto el enlace al vídeo de YouTube y lo cargamos también en nuestra página. Es útil para las personas que se conectan en directo en nuestros webinars, porque en directo tenemos las personas que lo presentan y podéis hacer todas las preguntas del caso. Y contestar en directo es siempre mejor. Pero ya sabéis que en cualquier caso tenéis siempre a disposición tanto nuestro equipo de soporte como yo, que soy Sabino, y ahora vamos con las presentaciones, disponible para cualquier duda. ¿Vale? Ya como sabemos, en este webinar vamos a hablar de nuestro nuevo editor porque van a pasar unas cuantas cosas importantes. Para empezar, vosotros que habéis utilizado nuestra plataforma en general, habéis utilizado nuestra página web, sabéis que hasta el momento hemos tenido como dos ventanas paralelas, o si no es dos ventanas paralelas, como dos módulos separados. ¿Qué quiero decir con esto? Podríais utilizar tanto el editor clásico, ¿vale? Como el editor nuevo, el editor mejorado, que ya veréis que es una bendición, en el sentido que ha mejorado un montón. Hemos elegido este tipo de editor porque hemos recogido todas las peticiones, todas las cosas que nos habíais preguntado y es una solución mucho mejor. Y sobre todo, lo que va a pasar es que hasta el momento, como estaba diciendo, teníais dos caminos paralelos, por así decirlo. Podíais seguir con el editor clásico si estabais acostumbrados con ello y podíais utilizar también el nuevo. A partir de noviembre, si no me equivoco, Alex, a partir de noviembre ya no será posible utilizar el clásico y sobre todo nosotros no vamos ya a contestar a todas las peticiones y todas las incidencias, si hay incidencias respecto a editor clásico. Me he equivocado yo, lapsus, no pasa nada, el editor clásico podréis seguir utilizándolo, la única cosa es que nosotros no vamos ya a dar soporte respecto a este editor, ¿vale? Solo y exclusivamente al editor nuevo. Entonces, tanto porque es más fácil, tanto porque tenéis este webinar que os vamos a explicar, tanto porque tendréis el vídeo que os guiará respecto a lo que es el nuevo editor, yo os aconsejo vivamente y con todo mi cariño de ya empezar a acostumbraros a utilizar este nuevo editor. He hecho mi charleta habitual de los primeros minutos para que toda la peña pueda entrar. Ya somos suficientes participantes para poder empezar a hablar. Entonces, vamos con las presentaciones. Yo soy Sabino Sanseverino, soy Customer Success Manager a nivel global para los clientes de MediRector y para MediRector en general. La mayoría de vosotros ya me conocéis. Si no me conocéis, encantado de conoceros. El webinar hoy no lo voy a dar yo, sino que lo va a dar Alex García, que es nuestro Product Manager. Entonces, ¿quién mejor que él para hablar de nuestro nuevo editor, nuestro nuevo producto con que vamos a empezar este nuevo camino? Vale, dejo la palabra a Alex. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, recordad que tenemos todo grabado, se va a colgar el vídeo, ya os lo he comentado. Y si tenéis preguntas o de cualquier tipo, vamos a ahorrar unos 5 o 10 minutos al final para contestar todas vuestras preguntas. Dentro de la página de Zoom, al final tenéis un pequeño icono y este pequeño icono está escrito chat. En este chat podéis escribir perdón, tenéis tanto chat como preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas podéis escribir todas las preguntas que se os ocurren a lo largo de este webinar y al final voy a recoger todo y vamos a responder a todas, ¿vale? Así vamos fluyendo y va todo mucho más rápido. Tengo la palabra a Alex. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Buenos días para los que nos ves desde Latinoamérica. Vale, en primer lugar, para el editor vamos a aclarar que se puede acceder al mismo desde dos módulos de los disponibles que tenemos en la plataforma. Uno es el de email marketing y el otro el de email transaccional. El email transaccional tiene que estar contratado, pero vamos a hablar en concreto desde la parte de email marketing, que es el que es común a todos los planes. Vale, esto es que todos ahora mismo la encuesta de satisfacción, que agradeceríamos que la rellenarais.
Y vale, desde este módulo podemos acceder al editor de dos formas distintas. Una, desde esta pestaña de plantillas, lo que pasa que esto es una función para aquellos planes que son de pagos, y otra desde la creación de envío de email. Entonces es esta desde la que vamos a abrir porque es la que es común a todos los planes y a todos los clientes. Esta es la primera pantalla del envío. Esta es la pantalla donde vamos a rellenar el nombre del envío, el asunto y la campaña a la que pertenece para poder avanzar. En este caso pondré cualquier valor, simplemente para poder avanzar. Aquí es muy importante, eso sí, que tengáis en cuenta que en el idioma del envío tenemos que seleccionar aquel idioma en el que vaya a ser el contenido del envío, ya que el header y el footer de la creatividad se basarán en la opción que elijamos aquí. Aquí, como veis, al ser esto una cuenta nueva, ya no tiene disponible el editor clásico. El editor solo está disponible para cuentas que se crearon antes de hace más o menos un par de meses atrás. Y como ha dicho mi compañero Sabino, dejará de recibir soporte a partir de noviembre, que es una de las razones fundamentales por las cuales estamos haciendo este webinar, para facilitaros la transición hacia este editor mejorado, que vais a comprobar que tiene muchísimas más funciones disponibles. A la hora de crear una plantilla de email marketing, lo podemos hacer desde cero, con estas opciones prediseñadas que tienen simplemente distintos mapeos de columnas y bloques, pero que no tienen nada incorporado a la creatividad más allá de eso, o con las nuestras propias, las que hemos preparado nuestro equipo para serviros de inspiración. Vamos a coger en inicio la básica y vamos a hablar del editor en ella. Aquí, aunque aterricéis en lo que es la pestaña de contenido, lo idóneo es que no empecéis por aquí, sino que empecéis en esta otra pestaña de cuerpo y que empecemos valorando el ancho del contenido. El ancho del contenido para la gran mayoría de emails debe ser entre 600 y 650 píxeles, ya que es lo que van a aceptar mejor todos los clientes de correo. Cuando hablamos de clientes de correo me refiero a Gmail, a Outlook, a Yahoo, a lo que sea. Y ese es el tamaño más adecuado para la gran mayoría de ellos. Pero si, por ejemplo, hiciéramos una comunicación interna y sabemos que responde bien a otras dimensiones, pues a lo mejor, porque solo vamos a ir a un cliente de correo en específico, pues podríamos ponernos un poco más creativos en ese sentido, pero para la gran mayoría de los casos, 600 a 650 píxeles de ancho. El alineamiento del contenido igual, en la inmensa mayoría de los casos va a ser centrado. Aquí podemos elegir la fuente, los estilos de fuente por defecto que vamos a tener en nuestra creatividad, pero debéis tener en cuenta que luego se va a poder editar individualmente en cada uno de los elementos, y luego que además los clientes de correo también tienden a convertir estas fuentes hacia las suyas propias en su bandeja de entrada. Por lo tanto, por muy creativos que nos pongamos aquí, luego sí que es verdad que los clientes de correo tienen sus propios formatos, y hay que entender que no es diseño web, sino que estamos acotados a una serie de características concretas de los clientes de correo. Luego esto que pone aquí del preencabezado, que es el pre-header, no lo rellenéis desde aquí, por favor, hacedlo desde el primer paso de la configuración, porque ese es el que se va a considerar a la hora de enviar la campaña. En la pestaña de contenido, ya llegando a lo que es la edición de la creatividad, lo primero que deberíamos hacer es pensar la estructura de los bloques y las columnas que vamos a tener. Por bloques entendemos cada una de las cosas a las que el editor llama fila. La forma de insertar los bloques es hacerlo desde esta pestaña de bloques o desde aquí insertando simplemente columna. Como veis, aquí en el lado izquierdo vamos a poder elegir cuántas columnas va a tener cada bloque, o también lo podemos hacer desde aquí, que esto nos permite agregar más de 4, pero no es recomendable en ningún caso, o sea que generalmente os va a valer con estas opciones, y cuando creemos las columnas luego podemos definir el ancho de cada una de ellas simplemente deslizando. Esto, como habéis visto, el editor es un drag and drop, es decir, tienes que simplemente coger el elemento y arrastrarlo a la creatividad. Luego, a la hora de editar tanto estas filas como estas columnas,
tenemos opciones en el lado izquierdo, en el menú lateral, propias, por un lado para la columna y por otro lado para la fila o bloque. Entonces, cuando editamos el color de esto, hay que tener en cuenta en cuál de los dos lados estamos, y los correos siempre van a tener unos márgenes, y esos márgenes, por ejemplo, se van a rellenar con las opciones de color de fondo correspondiente al bloque. Luego, el siguiente que podríamos explicar es las herramientas diferentes que tenemos para insertar texto, que son el encabezado y la herramienta que se llama texto. El encabezado, como su nombre indica, está hecho para aquellos textos que funcionan a modo de titular, y por tanto hay unos estilos predefinidos para ello. Luego hay que entender también que ambos elementos tienen herramientas de IA incorporada. Si, por ejemplo, insertamos un titular, vamos a tener aquí la herramienta de IA, mientras que si insertamos un texto, lo va a tener aquí. Desde los bloques de texto, desde los elementos de texto, va a ser mucho más creativa la IA, se van a poder hacer muchas más funciones, y por lo tanto, si queremos obtener ayuda de la IA, es desde esta función desde donde deberíamos hacerlo, porque desde aquí simplemente te sugiere un texto mejor para este encabezado. La siguiente función sería la de las imágenes, que como veis también tiene el símbolo de la IA, por tanto también está ayudado por la misma, y también vamos a obtener sugerencias de la misma si queremos. ¿Qué me refiero con sugerencias? Me refiero a generar nuevas imágenes desde cero en base a prompts que nosotros decidamos. Le daríamos a este botón de generar imágenes y escribiríamos aquí el prompt correspondiente, luego le daríamos un tipo de estilo que queremos para nuestro dibujo, ya sea realista o más cartoon o abstracto, lo que queramos. Hay varios estilos y os recomiendo que probéis a insertar diferentes prompts y a ver cómo reacciona para obtener el resultado deseado. Sobre las imágenes, de la misma forma que podíamos editar los bloques, las columnas y luego los textos también en este menú lateral, en las imágenes lo podemos hacer de la misma forma. Tenemos que saber que las imágenes no solo se pueden generar con IA, sino que también tenemos aquí un repositorio de imágenes libres de derechos, y que luego además podemos subir nuestras propias imágenes desde este otro botón. Entonces, sea cual sea de las tres formas que lo hagamos, que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, una de las que tenemos en el repositorio del editor, vamos a escribir aquí, por ejemplo, otoño, y todas estas imágenes que veis aquí, que como veis son muchísimas las que tenemos en el repositor, escribas el tema que escribas, son libres de derechos, los vas a poder utilizar libremente, y lo podemos insertar aquí en la creatividad. Y luego estas imágenes, ya sean las de IA, las que subamos nosotros mismos o las del repositorio, las podremos editar desde este botón que se llama aplicar efectos. Este botón de aplicar efectos nos va a permitir hacer muchas cosas, como es ponerle distintos filtros de color, como es cambiarle el tamaño, como es recortarlas, como es dibujar encima, muchísimas funciones tiene. Aunque el tamaño siempre voy a recomendar que lo hagamos desde la barra lateral, porque suele tener mejores resultados a la hora de no comprimir la imagen y de obtener una mejor resolución. Eso si quisiéramos que el ratio de aspecto no se pierda, es decir, que tenga la misma proporción de alto por ancho que tenía originalmente. Luego es muy importante tener cuidado con este campo de aquí. Este campo de aquí no es una URL de un hipervínculo que le vayamos a meter a la imagen, ni mucho menos, es simplemente es la imagen, es donde está alojada la imagen. En este caso está alojada en el servidor del repositorio, pero si insertamos una, quedará alojada en el servidor de MediRector, y esta es la URL que no debemos, este es el campo que en inicio no debemos tocar para nada. Y si queremos agregarle una acción a la imagen, donde debemos hacerlo es aquí. No solo puedes ponerle una URL para que cuando pinches la imagen, esta avance, esta nos lleve a esa URL, perdón, sino que también podría, por ejemplo, provocar enviar un correo electrónico o llamar a un número de teléfono concreto.
Lo mismo ocurre con los textos, que antes no lo he mencionado. Cuando insertas un texto, puedes seleccionar un segmento del texto, y aquí la diferencia es que para provocar la acción lo haríamos desde esta herramienta de hipervínculo, y tendríamos las mismas tres acciones como veis. Luego, además, podríamos agregarle unos estilos de cuerpo a ese hipervínculo distintos o iguales a los del resto del texto, lo que definamos. Luego, la siguiente función que tenemos en el editor, que también es de mucha utilidad, es la de botón. Aquí en el botón podemos definir un texto que queramos, incluso también podemos obtener sugerencias de la IA, y a este botón le podemos asignar cualquiera de las tres acciones ya comentadas con las imágenes y con los textos, con la única diferencia de que para el botón siempre debemos asignarle una de estas acciones, ya que es una buena práctica porque un usuario espera de un botón que reaccione. Mientras que de una imagen o un texto, pues depende del contexto, serán más o menos esperados. Este botón, lógicamente, le podemos editar, le podemos poner borde, por ejemplo, si queremos. Lo podemos cambiar de color tanto el borde como el interior del botón. Podemos jugar con él todo lo que queramos, con el tamaño. Lo podemos hacer también más ancho, más estrecho, como veamos. Aquí es cuestión de ponerse creativo, de echarle horas y un poco de disfrutar, ¿no?, de lo que es la edición. Las siguientes herramientas que tenemos en el editor, bueno, es una línea divisoria. Esta, tened en cuenta que solo funciona en horizontal. Si quisiéramos poner separadores en vertical, lo podríamos hacer desde el teclado, pero por cuestiones precisamente de que esto no es diseño web, solo se puede hacer en horizontal, y es muy útil para separar espacios y para delimitarlos y que quede un poco más claro el contenido. Luego, la siguiente opción es el bloque de HTML. Esto, para aquellas personas que estáis haciendo la transición del editor clásico a este editor mejorado, os encontraréis que a la hora de migrar una plantilla que la teníais en el antiguo editor, ahora os la encontráis en forma de bloque de HTML y os la encontráis de esta misma forma. Si tenéis conocimientos de HTML, podréis editarla. Si no, deberíais replicarla en el nuevo editor. En este caso concreto, podríamos insertar un nuevo bloque y, si todos estos conocimientos, hacer un nuevo bloque, pero desde cero, con más creatividad, digamos, por estos elementos de HTML que nos permite hacer otras funciones. Y la siguiente herramienta sería la de menú. Esta herramienta es muy útil para navegar por el email. Ahora, cuando enseñéis ejemplos de plantillas, os mostraré ejemplos que tengan un menú de navegación, y esto simplemente pues, ayuda un poco a moverse un poco por la plantilla, a guiarnos por ella y llevarnos a otros contenidos y afuera de la creatividad a nuestro sitio web, a donde sea, que al final es un poco el resultado esperado. Luego, de la misma forma que podíamos insertar botones y que podíamos también ponerle acciones a las imágenes, hay una serie de botones por defectos para las redes sociales que funcionan bastante bien. Tienen distintos motivos, ¿no? Las puedes hacer circulares, cuadrados, redondos, las puedes hacer negros, y puedes cogerles todos el mismo estilo, elegir solo las redes sociales a las que quieres guiar a tus clientes e insertarlo. Aquí, por ejemplo, está el logo antiguo de Twitter, pero también está el nuevo disponible. Y dos de las funciones que hemos agregado nuevas recientemente son el temporizador y el botón de WhatsApp. Otro de los motivos para hacer este webinar, además de esta transición desde el editor clásico al mejorado, era precisamente mostraros estas dos nuevas funciones. En primer lugar, el temporizador no es otra cosa que una cuenta regresiva. Nosotros lo que vamos a fijar aquí es, digamos, primero la zona horaria, el uso horario al que estamos refiriéndonos. Esto es muy importante que lo consideréis para que no haya equívocos. Y pondremos en el calendario y en la hora la fecha y hora a la que terminaría esta cuenta regresiva, y él solo va a estar haciendo el cálculo de forma constante
y cada vez que entres al email vas a ver cómo retroceden en segundos hasta llegar al evento, ¿no? Y la otra nueva función es la del botón de WhatsApp, que este es un botón que tiene la particularidad de que tiene dos acciones propias. Estas acciones propias son o bien compartir contenido, es decir, nos ha parecido interesante el email, una noticia, lo que sea, pues si le diésemos a este botón, lo que haría es llevarnos a WhatsApp, a la zona de enviar a contactos, eliges a qué contactos lo quieres enviar y es muy útil, es algo que los clientes pueden hacer para recomendar tu contenido. La otra opción es si, por ejemplo, quisiéramos ponerlos en contacto con un comercial a los clientes, pues pondríamos este botón de WhatsApp con la posibilidad de iniciar una conversación. Al pulsar este botón, simplemente nos llevaría directamente a un chat, de WhatsApp con dicho comercial. Y la última de las funciones que quiero mencionar, antes de pasar a enseñaros lo que es cómo funciona esto en dispositivos móviles, es la función de auditar. Esta función básicamente lo que hace es auditar si, por ejemplo, el texto alternativo, que antes no lo he mencionado, pero cuando insertamos una imagen tenemos la posibilidad de rellenar este campo, que es el de texto alternativo, que si, por ejemplo, tuviéramos esta hoja de otoño, pues pondríamos hoja de otoño, por ejemplo. Y esto es una buena práctica porque cuando un cliente, por ejemplo, le llega el correo y tiene algún problema con el servidor o cualquier razón con el cliente de correo, lo que sea, y no visualiza bien la imagen, pues se le pone este texto alternativo en su lugar. Es una buena práctica muy recomendada y por lo tanto en auditar siempre va a estar esta función auditando eso. No significa que no podamos avanzar la pantalla, podemos avanzarla sin problemas, sin cumplir las opciones de auditar, pero recomendamos hacerlo. Y otra de las cosas que cubre esta función es la de comprobar que los enlaces, donde debe haber enlaces, como por ejemplo los botones, los haya y que no estén vacíos, porque eso desde luego sería un error flagrante que no queremos cometer. Vale, para aquellos que ahí estáis haciendo esta transición hacia el editor mejorado y que vengáis del editor clásico, alguna de las funciones que hemos comentado aquí, pero que vamos a resumir y voy a ampliar, es esta generación de imágenes por IA, que no la teníamos ni mucho menos en el editor antiguo, la corrección de textos, por supuesto, también con IA, la edición de imágenes dentro del propio editor tampoco existía en ese editor. No se podía editar la versión móvil, que ahora mismo os voy a enseñar cómo se puede hacer aquí. No teníamos un repositorio de imágenes, no había la opción del temporizador ni el botón de WhatsApp, no se podía hacer lo del bloque de HTML, muchísimas funciones que aparecen nuevas con este editor y que para aquellos que hacéis esta transición os vais a dar cuenta de que es otro mundo, es radicalmente distinto. Pero al mismo tiempo sigue, digamos, los criterios de usabilidad del otro, por lo tanto, se os va a hacer bastante fácil y sencilla esta transición. Para enseñaros lo de la versión responsive y la versión mobile, voy a ir a una de las plantillas que tenemos nosotros, temáticas, y de las que podéis hacer uso en cualquier momento, desde la creación de envío o bien desde la pestaña de plantillas. Por ejemplo, esta que va a ser, creo que es mañana el día de los animales, pues la tenemos en tendencia destacada por eso. Es una que hice yo mismo, por ejemplo. Como veis, tiene este menú de navegación que habíamos comentado anteriormente. Es un menú que va a ayudar al cliente al final llevarlo, pues, por ejemplo, hacia nuestra tienda o hacia nuestro blog. Va a hacer que pase más tiempo consumiendo nuestro contenido, por lo tanto es útil. Y dentro de esta plantilla, por ejemplo, aquí, si os fijáis, tenemos, da igual el elemento que pulses, estando en la pestaña de contenidos, pulsas cualquiera de los elementos y vas a tener siempre estas dos pestañitas de escritorio y móvil. Entonces, si queremos editar la versión móvil, es tan sencillo como pulsar en esta opción de móvil y pasaremos a ver la vista ya directamente del móvil. Esta, como es una plantilla temática nuestra, ya de primeras la veis perfectamente maquetada, pero cuando hagáis una vuestra vais a ver que hay pequeños imperfectos que simplemente los vamos a tener que corregir, pero ya de forma natural, digamos que ya la versión móvil ya está bastante decentemente maquetada y que solo tenemos que hacer unos pequeños arreglos.
En este caso, por ejemplo, tuve que corregir el tamaño de esta imagen para que encajase con esto, este tipo de cuestiones. Luego otra función que es muy útil dentro de esta versión mobile responsive, ¿no? Es esto que vemos aquí, esta opción de ocultar en móvil, que si vamos a la parte de escritorio también la tenemos, pero de ocultar en escritorio. Es decir, por ejemplo, el botón de WhatsApp que hemos comentado antes, no nos interesaría para nada que se viera en la versión de escritorio, sin embargo, sí nos interesaría en la versión de móvil. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es desde la versión de escritorio pulsar ese interruptor y ese elemento pasaría a dejar de verse en la versión de escritorio. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo de este botón. Imagínate que este botón no lo queremos ver en la versión de escritorio, pues lo hacemos así y aquí se nos muestra de esta forma y la forma en la que va a llegar, la forma en la que le va a llegar al usuario final es sin este botón. Por cierto, si queréis ver la vista de cómo, la vista previa de cómo avanza vuestra creatividad, lo podéis hacer desde aquí. Y como veis, precisamente al hacer esta vista previa de escritorio, veis, aquí podéis ver perfectamente que no está el botón. Sin embargo, vamos a la vista de móvil y el botón, que era este primero de aquí, este sí que está. Entonces, esta es un poco la idea, que podamos tener distintas creatividades dependiendo de si lo abren en un dispositivo móvil o si lo abren en escritorio, ya que hay funciones que son propias de cada uno de ellos. E incluso hay veces que hay elementos que se nos atasca modelar para una versión o la otra y simplemente podemos copiarlo, rehacerlo para una versión y ocultarlo en la otra y entonces en cada uno está la versión propia diseñada específicamente para eso. Ahora os voy a enseñar para finalizar, algunas de las plantillas temáticas que tenemos aparte de esta nueva, de esta de los perros que os he comentado. Para navegar por estas plantillas temáticas que tenemos, las tenemos diferenciadas por categorías y además tenemos un buscador que, por ejemplo, si yo escribiese aquí videojuegos, pues nos saldría la que tenemos de videojuegos. Y el desplegable este de las temáticas, podemos marcar o desmarcar todo. En este caso hemos desmarcado todo y nos encuentran plantillas y ahora podríamos empezar si queremos a elegir concretas. Nos interesan de deporte, pues vamos a las de deporte y entraríamos y de la misma forma que antes hemos podido editar la de los perros, pues aquí tenemos esta misma de un partido de fútbol, por ejemplo, que nos puede servir de inspiración, pues a nivel de estructura, a nivel de los elementos, lo que queramos. Como veis, en este caso se eligió poner márgenes verdes, mientras que en el otro amarillo, que eso recuerdo que se hace desde esta función de aquí, que era lo que habíamos comentado al principio, pues ese tipo de cuestiones las podemos elegir idóneamente para cada una de nuestras plantillas. Y yo creo que con esto más o menos estaría todo explicado. Y si habéis tenido alguna duda a lo largo del webinar, pues estoy encantado de responderlas. Estoy. Espero que se me escuche bien. Entonces, muchísimas gracias, Alex. Si por fin le puedes quitar el audio que me hace un poco de bombo. Voy ahí. Eso es, perfecto. Entonces, eh, muchísimas gracias, Alex, como estaba diciendo. El webinar creo que os ha demostrado ampliamente de la variedad, de la funcionalidad, de lo orgánico y fácil que es a la vez el nuevo editor mejorado. Para empezar, porque tiene un montón de funcionalidades. Y segundo, porque justo ha sido un editor creado según las peticiones, las preguntas frecuentes, las cosas que veamos que faltaban claramente. Y con estas medidas veréis que la transición es muy fácil. Antes de empezar con las preguntas, que ya veo que hay algunas por ahí, o las preguntas y respuestas, os quería repetir que todo este webinar estará grabado y lo colgaremos en nuestra página de YouTube. Nosotros os vamos a enviar un enlace, ¿vale? A todos los inscritos a este webinar para que podáis tener siempre el enlace a mano y podéis verlo. Aparte de esto, en el correo que os enviaremos con los enlaces, si lo conseguimos, y creo que sí,
Nuestro Alex os ha preparado también una presentación con diapositiva para que tengáis tanto la parte audiovisual, entonces el webinar grabado del que estamos hablando, como también la parte por escrito, entonces con toda la presentación, con las diapositivas, para que lo podáis tener a mano y podéis elegir el formato que prefiráis. A todo esto, si hay dudas de cualquier tipo, aparte de las preguntas que vamos a contestar ahora, y no es suficiente todo lo que tenemos de webinar, guías, las presentaciones y tal, os recuerdo siempre que con escribir a soporte@mdirector.com, todo nuestro equipo os dará una grande ayuda y estará encantado de ayudaros con cualquier problema que podáis encontrar en el camino. Abajo del todo desde Zoom, de esta página web que tenemos donde estamos teniendo este diálogo, este webinar, esta conversación, hay un icono de preguntas y respuestas. Esto lo digo para los nuevos que han entrado, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, podéis leerla, perdón, podéis escribirla ahí, yo la leo y nuestro Alex encantado de contestar a todas vuestras preguntas. Hay tres, una es Leónides que nos dice hola, buenas tardes Leónides, entonces esta no era una pregunta, pasamos a la siguiente. Tenemos, he utilizado otras plataformas y es la primera vez que veo esta, ¿podrías explicar cómo y dónde se introduce la base de datos de cliente? Si no es de este webinar, lo preguntaré directamente durante la semana pasada, gracias. Entonces, para no solapar las cosas y para no confundirnos al respecto, os digo dos cosas. La primera, en nuestra página de YouTube, ¿vale? En MediRector tenéis el webinar sobre base de datos, cómo cargarlo, cómo segmentarlo, tenéis todo, ¿vale? Cualquier duda sobre esto, repito, podéis escribir a soporte@medirector.com. Me gustaría, ¿vale? Que las preguntas, si hay preguntas, claramente, si no hay preguntas significa que nuestro Alex ha sido clarísimo, para mí lo ha sido, pero estamos aquí por ello. Que las preguntas fueran generales sobre dudas sobre este webinar, no sobre casos específicos de cada uno de vosotros, porque si no claramente es imposible para nosotros contestarla ahora. Si tenéis, repito, dudas específicas o preguntas específicas que tenéis respecto a vuestro caso, escribís a soporte@medirector.com y nosotros encantados de contestaros. ¿Vale? Otra pregunta. Cuando utilizas el botón del WhatsApp, ¿habrá que poner un teléfono al que conectarse? La pregunta. Pero no ha visto dónde. Entonces, si quieres, conéctate y le contestas tú directamente. Vale, ¿me escuché? Sí, simplemente cuando insertamos este botón, es tan sencillo como una vez lo insertas, es el caso de la función que creo que es la que te refieres, es la de invitar a una conversación. Aquí, como veis, tenemos esta opción de escribir el número de teléfono, simplemente lo escribiríamos aquí. Responde tanto con prefijos como sin ellos, simplemente escribes aquí el número de teléfono y de hecho va a iniciar esta opción no solo permite llevarte al chat y ya está, sino que te lleva al chat y ya con un mensaje escrito, como borrador, no está ni mucho menos el cliente forzado a escribirlo, que definamos aquí. Entonces, si la comercial se llama María, hola María, estoy encantado de saludarte, me gustaría obtener un poco más de información. Por ejemplo, lo ponemos aquí junto con el número de teléfono en el campo de arriba y a la comercial le va a llegar ese mensaje una vez el cliente decida darle al botón de enviar. Vale, ¿me escucháis? Creo que sí, no tengo que poner yo el audio. Alex, por fin, quita el tuyo. Muchas gracias. Entonces, Inmaculada, creo que Alex te ha contestado. Podemos seguir el hilo si tienes otra pregunta o si la duda no sea y la respuesta no ha sido satisfactoria, vuelves a escribirnos sin problema. Continuamos, seguimos con este hilo. ¿Vale? De momento, no tengo otras preguntas y otras respuestas. Para hacer un pequeño resumen, entonces, cosas y noticias importantes, tips importantes que tenéis que saber para hacer este webinar. Mientras tanto, si sois tímidos, es vuestro momento para hacer preguntas y respuestas. Os lo recomiendo. Aparte de esto, estaba diciendo, tips importantes. Desde noviembre no vamos a dar más soporte respecto al editor antiguo. Entonces, vuestro momento ya para empezar a tocar un poco, a empezar a encontrar un poco de manualidad, por así decirlo, con todo lo que es nuestro nuevo editor mejorado. Ya veréis, como os ha explicado Alex, que es mucho más cómodo y aunque al principio el nuevo da un poco de miedo, pero entrenaros, intentar utilizarlo porque os prometo que será una experiencia del todo mejorada, ¿vale?
Otra cosa que os recuerdo, os enviaremos a todos los inscritos, tanto presentes como no, los que se han inscrito al webinar, el enlace con la grabación de todo este webinar que hemos tenido. Tenemos también una presentación ya preparada con diapositiva y también os las enviaremos. Cualquier duda de caso específico o que si os surgen otras preguntas dentro de vosotros ahora que cerramos el webinar, repito, podéis escribir a soporte@medidirector.com, que está un equipo encantado de ayudaros con todas vuestras peticiones. Entonces, otra pregunta. La vamos a ver inmediatamente. Almudena. Hola Almudena. Al cambiar el nuevo editor, si duplicas un envío, la plantilla, ¿hay que hacerla de nuevo? Paso la palabra a Alex, que os contesta encantado. Al- Que básicamente, si duplicas un envío en la plantilla, Ujú. hay que hacerlo de nuevo al cambiar el nuevo editor. No entiendo la pregunta. O sea, si yo cambio el nuevo editor, espera que me está haciendo un tope. Al cambiar el nuevo editor, si yo duplico un envío, Ujú. la plantilla del presidente del anterior Ah, no, editor. no, por supuesto. O sea, sigue ahí vigente. El envío se queda igual con las mismas características. La creatividad es la misma. Precisamente esa es la función básica de duplicar el envío. Vale. Almudena, ¿ha quedado claro? Creo que sí, si no, aquí estamos para seguir el hilo. Entonces se puede duplicar tranquilamente y no vas a perder nada. Almudena ha dicho gracias, entonces creo que ha ido todo perfectamente. Entonces, Tony Castillo dice que repite pregunta. La vamos a leer si se ha repetido, si no la repetimos nosotros también. Al cambiar el editor, ¿todas las plantillas anteriores quedan guardadas? Vale, esto es a lo que comentábamos antes. Aquellas plantillas hechas con el editor clásico no se pueden migrar de ninguna otra forma que no sea a través de un bloque de HTML al nuevo editor. Aquí no tengo ejemplos porque además es una cuenta nueva, entonces no dispone del editor clásico, pero si tú estás en una cuenta con el editor clásico y tienes una creatividad hecha en el editor clásico y la quieres transferir al nuevo, hay una opción arriba a la derecha que pone migrar plantillas, un botón, y te avisa de que una vez hagas esto no tiene vuelta atrás la acción y que esta acción lo que hace es convertir tu plantilla a un bloque único de HTML. Si estáis viendo ahora mi pantalla, un bloque exactamente igual que este, pero con contenido lógicamente, y este contenido es el que va a tener tu creatividad antigua. Solo lo podrás editar si tienes conocimientos de HTML. Si no los tienes, lo que recomendamos es simplemente empezar a crear la plantilla desde cero copiándola del anterior. ¿Todo claro, Tony? Puedes contestar directamente aquí en el bloque de preguntas y respuestas que tenemos. Entonces, va por ese aspecto, creo que es bastante claro. Aún así, mi consejo, aunque os lleve bastante tiempo, ¿vale? Intentarla crearla desde cero, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sí que lo podéis hacer con bloque HTML y no lo aconsejo si no tenéis experiencia con lo que es el lenguaje HTML, que recordamos siempre. El lenguaje HTML es diferente entre página web y email, ¿vale? El hecho que conozcáis el lenguaje HTML, el diseño HTML de página web, no significa que sea igual al de email. De hecho, tenemos también una guía que podéis encontrar en nuestros manuales con algunos consejos sobre el HTML. ¿Por qué digo hacerla desde cero? Porque así empiezas a entrar en confianza con lo que es el nuevo editor. ¿Vale? El drag and drop es muy sencillo. Con esta nueva funcionalidad todavía más, aunque da un poco de pereza al principio, si son plantillas que ya habéis creado, es la ocasión adecuada para dedicar un poco, para ver qué es el nuevo editor, cómo funciona y sobre todo cogerle un poco este gustillo, como decía al principio de este webinar, Alex. ¿Vale? Creo que no hay otras preguntas. Hemos cerrado perfectamente nuestros 40 minutos. Ya sabéis que nuestros webinars duran entre 40 y 45 minutos. Entonces, de calendario os enviaremos una comunicación más o menos en 2 o 3 semanas. Vemos un segundo cómo estamos con el calendario para el próximo y el siguiente webinar que todavía no os desvelo. ¿Vale? Ha sido un placer contar con vosotros. Ya os he dicho todo, tanto las grabaciones como las presentaciones que veremos. Muchísimas gracias, Alex. Un saludo a todo el mundo. Nos vemos próximamente.